Maestra Clemencia, muchas gracias. Como ella ha dicho, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí acompañándonos. Y como la maestra decía, ella vino como caída en un paracaídas y llegó acá, y lo decimos en el sentido de que, bueno, nos encontramos, no estaba planeado, nos encontramos y ahora pues las cosas van surgiendo y pienso que es más bonito así, claro, y además, es más fresco y más espontáneo. Por supuesto, y además que las personas que están acá, que te conocen profundamente porque han sido alumnos tuyos, también van a participar de la conversación, porque esto es un conversatorio. Entonces vamos a empezar por, bueno, lo que yo conozco de ti, maestro, es que has estudiado por fuera, en Europa, si no estoy mal, Sí, España. sí. Al mismo tiempo pues has vivido y has hecho tu trabajo y desarrollado tu trabajo profesional ya como artista por fuera también. Fuera de eso has sido maestro, aquí has formado gente, inclusive maestros que ya tienen una trayectoria importante, inclusive la maestra Esperanza Barroso estudió contigo y otras personas que ya son artistas profesionales. Yo quisiera que nos contaras, maestro, acerca de los inicios o de por qué tú resolviste dedicarte a esta carrera. ¿Qué te motivó a eso? Bueno, pues es una pregunta que me han hecho Muchas veces porque es normal que siempre tengamos la curiosidad de saber cómo alguien tomó un día la decisión de ser artista, por llamarlo de alguna forma. Claro. Y cómo ha aguantado a lo largo del tiempo este mundo difícil del arte, porque fácil tú y yo sabemos que no es. No, una cosa es decidirse a ser artista y otra cosa es dedicarse al arte. Porque ser artista, eres artista desde que naciste. Pero ya que tú resolvieras dedicarte a este oficio, es otra cosa, porque no es fácil. Sí, yo lo que recuerdo siempre es que de niño era algo como innato, que tenía que dibujar, que tenía que buscar la manera de utilizar el color. Los fines de semana lo que deseaba era que llegara el fin de semana para dejar el colegio y en la casa tirarme al suelo y dibujar. Eso era, a nadie me lo imponía, no había visto a nadie que lo hiciera, simplemente me nacía hacerlo. Y mi mamá siempre me decía, quiero que seas administrador de empresas. Y desde niño me metió eso en la cabeza y la verdad pues era lo que quería para darle gusto a ella. Sí. Pero en el fondo, aunque yo no entendía qué era el arte ni nada de eso, cuando ya llegué a los 12, 13 años, en el colegio conocí a un profesor de dibujo que hacía plumilla. Incluso aquí tenemos a un gran plumillista acompañándonos con nosotros. Claro. Y entonces ¿me recuerdas tu nombre? Alonso Melgarejo. Alonso Melgarejo. Perdona que los nervios son los que traicionan. Sí. El maestro Alonso Melgarejo. Y entonces, al conocer a ese profesor, ya él me empezó a hablar un poquito sobre qué es el arte. Y ahí yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Y a los 13 años decidí que quería ser artista y todo lo de administrador de empresas ya quedó completamente enterrado. Sí. A los 14 años, casi los 15, vendí mi primer cuadro. Y yo dije, pues parece que bueno. No ¿Y cómo es esa anécdota? Cuéntanos. Fue un familiar, un primo que vio el esfuerzo que hacía y vio una calle que pinté de Barichara con una perspectiva así y le encantó y me dijo que me lo compraron. Bueno. Fue algo, qué bueno que fue en familia, ¿no? Claro. Que fue alguien de la familia que se interesó y me apoyó. Y se quedó. Y luego mi mamá. Claro. Eso fue un apoyo increíble. Sí. Fue un apoyo increíble, incondicional hasta el día de hoy. Y entonces ya cuando tomé la decisión de que quería ser artista ya no había marcha atrás. Pero tú estudiaste tu bachillerato, todo normal, terminaste y luego sí ya te dedicaste al... Exactamente, cuando cumplí los 14 dejé de estudiar. Y eso fue un palo para mi mamá. Claro. Terminé el cuarto bachillerato y dejé un año de estudiar. Y ella me rogaba que terminara el bachillerato. Entonces dije, vale, está bien. Lo terminé el bachillerato, pero seguía pintando. Cuando terminé el bachillerato, entregué el cartón, mi mamá feliz, y ya empecé plenamente a ser artista. Y ahí ya con 19 años me contrató la Galería Lalo, de aquí Bucaramanga, que en ese entonces era la mejor, con doña Elena Serrano. Serrano. ¿Recuerdas esa galería? Claro, arriba en la carrera 34.
2019, Sí, si no estoy sí. mal. Ahí junto a Cabecera Quinta A Etapa. Cabecera Quinta Etapa, sí. Y bueno, hasta el día de hoy he transitado los caminos, ya sabe, tortuosos y también dichosos, Dichosos. del arte. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿en qué momento terminas yéndote para Europa? Ese también era un ¿Cómo sueño. fue ese proceso? ¿De dónde salió? Claro, era un sueño que tenía y desde jovencito iba y tocaba puertas, aquí y allá, porque uno tiene que buscar la manera aquí de encontrar la ayuda cuando uno no tiene los medios, ¿sí? Cuando uno no tiene los medios, pues toca tocar puertas, y toqué todas las que habían en ese entonces y todos me daban una palmadita en la espalda y me decían: eres muy bueno, trabajas muy bien, qué lindo pintas. Pero las becas siempre salían para otras personas. Ahí con 19 años me di cuenta que ya me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Entonces empecé a trabajar más duro, a ahorrar, y a los 27 años me fui ya para Europa. Dije, ya tengo que irme y a conocer pues los grandes maestros que solamente los había visto en libros. Y no tenían nada que ver lo que yo había visto en libros con lo que vi allá, que era otra cosa totalmente diferente, impresionante. Así que eso todavía realzó más los esfuerzos que todavía faltaban por hacer, que había que continuar. Bueno, cuando llegaste y te encontraste allá con los museos y lo que estabas viendo, ¿cuál fue tu experiencia interior como artista? ¿Qué sentiste? ¿Qué reflexiones tuviste acerca de eso? Bueno, en cuanto a sentir, es la sensación de estar metidos dentro de un sueño que muchas veces soñamos y muchas veces los sueños no se nos cumplen. Sí. Siempre se nos escapan, pero en esta ocasión era estar dentro del sueño que yo deseaba y poder ser consciente de estar ahí. Y cuando entré al Museo del Prado, pues lo primero que hice fue sentarme, porque no era capaz de mantenerme. Y dar gracias. Dar gracias y tanta emoción que empecé a llorar. Que claro, te entiendo perfectamente. Empecé Yo sentí lo mismo cuando llegué al Museo del Prado. bueno, más que no sé. Sí, no, yo creo que a todos nos pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Porque todos los que estamos aquí estamos relacionados con el arte. Entonces, todas esas vivencias las hemos tenido todos, ¿no? De una manera o de otra, pero esas emociones, esa emoción, por ejemplo, de llegar a un museo, yo sentí esa emoción, ¿no? En los distintos museos en Europa, llegar y ver las pinceladas, los trazos, porque lo que tú dices, no es lo mismo llegar y ver en un libro y luego llegar allá y ver la pincelada del artista, en fin, todo lo que tiene que ver con la sensación que produce esa realidad, ¿no? Es una realidad impactante para uno que está inmerso en esa expectativa, ¿no? Ahí es cuando me di cuenta que lo que yo creía que sabía no era nada. Exactamente. No era Y yo nada. quiero entrar ahí en ese terreno, ¿sí? Porque digamos que los espacios que yo, por ejemplo, hubiera querido ir a estudiar a Europa, ¿no? Yo no lo pude hacer, pero me hubiera gustado. Y no es lo mismo, y yo tuve un excelente maestro, y todos los que me conocen saben que tuve una escuela buena, pero rico hubiera sido eso, ¿no? Entonces yo pienso que tuviste una oportunidad extraordinaria y la aprovechaste magníficamente, porque no todo el mundo lo aprovecha de la misma manera. Por lo que tú acabas de decir, para eso también se necesita humildad, ¿sí? Que raras veces los artistas no tenemos, ¿no? Que generalmente pensamos que somos lo máximo y resulta que nos falta mucho trecho, ¿no? Y en estos espacios no hemos tenido escuelas, digamos, muy completas. Hubiéramos querido que así fuera, pero hasta cierto punto la hubo, después ya se acabaron, luego vino la facultad de la universidad, de la UIS, pero ya, digamos, esas metodologías empezaron a tornarse un poquito forzadas, digo yo. La verdad es que se acabó la escuela de las herramientas, se acabó la escuela del oficio, se acabó la escuela del oficio y se entró a darle paso a expresiones supuestamente libres, y resulta que el academicismo
se acabó. Y entonces la gente se quedó sin esas herramientas en este espacio. Y en todas las escuelas del mundo tiene que existir, como cuando un médico, un arquitecto o un ingeniero tiene que pasar por el fundamento para no matar al paciente, para que no se le caiga el edificio, para que no se le caiga el puente, ¿sí? Entonces, eso está haciendo falta en estos espacios. Sí, digamos que en Bogotá, desde luego, existe esa formación y es excelente. Está la Universidad Nacional y están las otras universidades. Bueno, en ese sentido, ¿qué tú nos puedes decir o qué nos puedes decir tú de esa experiencia? De lo que tú dices, yo sentí que no sabía nada, que yo pensaba que sabía y no era. Sí, tenemos que ser sinceros con cada uno de nosotros y saber que no nos las sabemos todas, así que a veces hay que recomenzar, hacer borrón, cuenta nueva y recomenzar de nuevo. Y pues menos mal que pude entenderlo, porque eso le ayuda a uno a adelantar. Sí. Y cuando vi allí en el Museo del Prado Velázquez, yo dije, tengo que copiarlo, tengo que aprender de él. Hablé con las directivas del museo, me dijeron que tenían que ser recomendado por un maestro de Bellas Artes, yo apenas acababa de llegar, así que fui al consulado de Colombia. El señor que en ese momento era el cónsul me dio una carta de recomendación, la llevé al museo, llevé mi hoja de vida, me aceptaron, pude copiar El Triunfo de Baco de Velázquez, pude copiar... ¿Qué tal esa experiencia? ¿Ah? Pude copiar Marta Carr, es un retrato de Thomas Lawrence, uno de los mayores retratistas ingleses del siglo XVIII. Entonces, todo eso ya me hizo que empezar a encaminarme por el verdadero sentido de la composición, del dibujo y del color. El oficio. El oficio, sí. O sea, en ese momento no era un artista, era simplemente un alumno que quería aprender un oficio. Eras un artista en formación, porque uno cuando es artista, desde la cuna, es desde la cuna. Lo que pasa es que después uno empieza a despertarlo, pero ser artista es que nació artista, porque eso no se aprende en una escuela. Eso, como decía un señor, eso es de nación. Eso es de nación, eso no es que se aprendió un día que entré a una escuela, no, es simplemente que uno lo despierta, ¿no? Bueno, y entonces, pues ahí llega una parte interesante que nos trae al día de hoy y a la exposición que tenemos allí en la Alianza, y es que ver las obras, o sea, fui tantas veces, o sea, ser copista del Museo del Prado significa que hay que ir 5 veces a la semana todos los días. Y si uno falla un día, tiene que llevar un por qué falló ese día, porque es serio. Y si no le pueden invitar, a que se vayan. Sí. Entonces, de tanto ir, de tanto entrar, de tanto ver, me entró la curiosidad por pensar qué era lo que había detrás de las obras de arte, cómo sería el bastidor, de qué madera sería, qué tela, si estaría rentelada, si era en madera. Si había sido rota, como algún retrato de Carlos V de Tiziano, que lo puso a secar después de que lo terminó y lo sacó fuera del estudio y el aire lo tumbó y cayó sobre un palo, se rompió, entonces tuvo que restaurarlo. Y entonces, claro, uno ve la obra de Tiziano allá y la ve perfecta y dice, pero está tan lindo, hermoso, pero por detrás tiene una cortada, tiene una cosida, tiene un rentelado. Es mejor dicho, está la verdadera historia del proceso, ¿no? De esa obra, de esa pieza. Me entraba esa idea de poder girar las obras para ver qué había por detrás, para ver qué historia hay ahí. Pero pasaron muchísimos años hasta que por fin, en este año, se ha podido realizar esa obra. O sea que tú tenías esa idea desde hace mucho tiempo. Sí. Esta semana me preguntaron, ¿y cómo llegaste a esa idea? O sea, ¿cómo hace uno? Porque la mayoría de las personas piensan que fue hoy, este año se me ocurrió y este año lo hice ya. No, hay muchas ideas que llevan años, tú lo sabes, dándonos vueltas en la cabeza, y a veces uno intenta animarse a hacerlas y ve que no es capaz, no es el momento, no sale, y uno tira por otro lado hasta que la idea va madurando y por fin se puede realizar. Y yo siento que en esta oportunidad, es raro que un artista diga eso, pero yo siento que lo pude realizar. Totalmente. Lo que tenía en mi mente lo he podido plasmar, que sé que no es fácil. Mi maestro Obregón decía, me levanto en la mañana y yo sé que hoy voy a pintar una obra de arte. Y pintaba todo el día, y al final del día decía, bueno,
parece que pinté un cuadro más. Sí, a todos nos ha pasado eso. Ahora que tú mencionaste el hecho de que esto no fue fortuito y que lo empezaste ayer o antier y dijiste, voy a hacer esto porque voy a parecer raro y voy a... no, es que así no produce un artista, ¿sí? El trabajo de un artista tiene que venir de adentro, no de afuera, y no para hacer concesiones, no para decir es que me voy a poner al día porque hoy en día se están haciendo determinadas cosas, entonces voy a irme por ahí para despistar, calentarnos, ¿sí? Y no, así no se produce, así no produce un artista. Entonces uno, si no encajó en determinados espacios, es que no era por ahí o que no era el momento, y con calma seguir su propio proceso sin que nada externo lo fuerce a uno a ir por otro lado. Sí. Yo creo que por crianza y por naturaleza nunca me ha interesado descrestar a nadie. Exactamente. Es decir, voy a intentar ser como un Dalí, que voy a mostrar un actor que llevo dentro, sí. Y cuando estoy aquí yo soy un actor, sí. Pero cuando estoy en mi casa soy normal. Sí. No. Yo creo que por crianza no me interesa eso. El asunto es ser uno mismo. Sí, y la cuestión es que yo llegué a un momento en que sí, aprendí la técnica, aprendí todo lo que se requiere para poder hacer una pintura de buena calidad, y ya lo encasillan a uno como que no sabe sino eso. Sí. Y uno lo piensa y dice, pues a la larga hasta cierta razón deben tener, porque también hay que meterle la idea y la filosofía. Sí. Eso, allá iba yo, porque no es simplemente que uno sea un buen pintor, un buen dibujante, un buen pintor, o lo que sea. Lo admiramos porque pinta muy bonito, bien. Pero de ahí no pasa. Exactamente. Entonces, hay que avanzar en ese sentido, y además de la parte puramente del oficio, uno tiene que procesar el aspecto intelectual, ¿sí? Y empezar desde luego sin forzarse, sin pretender, como decía yo hace un momento, despistar a nadie o asustar a nadie, sino de cumplirse a sí mismo con un proceso tranquilo, sereno, sin dejar de ser uno mismo, pero que uno vaya adentrándose en el ejercicio del pensamiento, y que vaya uno... pero ahí es donde viene lo complicado, que algunos se encuentran fácilmente y a otros nos cuesta años saber realmente quiénes somos. O sea, como artistas, sí, ya conozco la técnica, pero ¿qué propongo? ¿Para dónde ¿Qué voy? soy? Sí. ¿Qué voy a hacer? Si me recuerdan algún día me van a recordar cómo hice algo realmente interesante. Entonces, a veces pasan muchos años y a algunos se les puede pasar la vida y no lo consiguen. Sí. Y lamentablemente es así. Sí. Pero bueno, lo que realmente importa es que la persona en sí le gusta lo que hace y se sienta bien con lo que hace. Luego, si lo recuerdan a uno y uno ha hecho algo interesante, pues ya lo dirá también la historia y el tiempo, y ya se escapa de nuestras manos. Pero la cuestión es lo que decías, que logremos encontrarnos y que seamos sinceros con lo que hagamos, sea que tenga éxito o no. Porque yo sé que a veces se busca ¿qué es la moda? Bueno, la moda es que hoy el hombre va con el hombre y la mujer va con la mujer. Yo voy a pintar una pareja así y una pareja así, porque es lo que se ve hoy día, y la tendencia, sin tener en cuenta absolutamente nada de eso, porque todos somos libres. Me refiero a colocar un ejemplo con respecto a que la moda es esto, entonces voy a hacer esto, pero no es lo que uno siente. Entonces uno tiene que encontrarse y hacer lo que uno cree, tenga éxito o no. Van Gogh. Claro. Van Gogh no se quiso parecer a nadie, y no vendió sino 1 o 2 obras a lo largo de toda su vida, y pidiendo casi limosna a su hermano para que se le mandara para los colores, pero el hombre hizo lo que él quería. Lo que se le dio. Y hoy día tiene Van Gogh. Sí, exactamente. Y definitivamente eso es lo que se llama honestidad intelectual. La honestidad intelectual, que para cualquier artista es fundamental tener claro eso. Y no, porque no hay tendencia en el arte jamás. O sea, cada quien sigue su curso, como cuando un músico, un cantante o un escritor o lo que sea
siga su propia tendencia, no la tendencia que marque ni el comercio ni ningún estándar universal, es la tendencia autónoma personal. Sí. La libertad en el trabajo es importantísimo, la autenticidad en el trabajo. Sí, hay que estar muy metido, hay que estar muy metido en nuestra historia, en nosotros mismos, en lo que nos interesa, en lo que nos preocupa, y buscar la manera de darle forma. No es fácil, pero se puede conseguir. Que se tarda años, sí, pero hay que estar ahí. O sea, un artista está ahí. Exacto. Y los artistas aguantamos muchas cosas que normalmente otras personas ya lo dejan de lado y dicen, no, esto no, ya me voy por otro lado. Eso se llama resistencia. Hay que ser Los artistas resistente. siempre estamos resistiendo, pero en medio de esa resistencia lo disfrutamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que pretendo con esta exposición, que ustedes ya han visto, es encontrarnos cada uno de nosotros en esas obras. Lo que mencionaba antes cuando entré al museo y quería darle la vuelta a los cuadros, era, después pensándolo, dije, esto se parece a nosotros los seres humanos, porque nosotros tenemos una fachada que nos interesa mostrar, sea la que sea, nos interesa. Algunos queremos arreglarnos lo mejor que podemos y sacar provecho a lo mejor que tengamos, seamos feos o bonitos, pero buscamos la forma de estar bien, y mostramos esa cara. Pero ¿quién sabe qué trauma tengo yo? ¿Qué dolor pasé? ¿Qué premios me hicieron feliz? ¿Con cuántas cosas me tuve que enfrentar que fracasé? ¿Sí? Eso yo lo llevo aquí dentro, en mi reverso, escondido detrás de la pintura que hay delante. Sí. Y yo le comentaba al Lida, le comentaba eso, que nosotros pues solo nosotros o una persona muy de nuestra intimidad conoce cosas secretas de nosotros. Sí. Y esas cosas secretas que tenemos, las que ya he comentado, son las que nos mantienen a nosotros en pie, son las que nos dan la personalidad, son las que nos dan el carácter que tenemos. Y eso es lo que vemos en las obras de arte. Vemos una maravilla de obra bien barnizada, y miramos esa obra y decimos, madre mía, esta obra tiene 450 años y está como la hubieran pintado hace una semana o ayer. Pero giremos el cuadro y vamos a ver cuántas cicatrices tiene, cuántas restauraciones, cuántos reentelados y reentelados que se quita y se pone. Sí. Por ejemplo, ahorita recuerdo, creo que la joven de la perla, ¿la conocen? De Vermeer. Bueno, pues la miraron por detrás y vieron que tenía un reentelado. Lo quitaron con mucho cuidado y por fin encontraron cuál era la tela que Vermeer había utilizado. Y vieron que tenía trazas de pintura de color azul ultramar que él utilizó para la base del cabello. Sí, la manta que llevan, ¿cómo se llama? Sí, una toga. La toga esta que... Una cinta, la que ¿Qué, tiene perdón? aquí. El turbante, eso. El turbante, entonces parece que el maestro Vermeer cogía el color y probaba un poquito por detrás. Y lo veía y dice, este es, entonces ya pintaba por delante. Y los hilos de la tela se dieron cuenta que eran los mismos hilos de la misma rollo de tela con que había pintado otras obras. Entonces esto alimentó y a todos los alimenta saber ese proceso. Exacto, el proceso. Yo creo que lo más encantador. Ay, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Vale. Yo creo que lo más encantador bueno, el ejercicio que estamos haciendo en este momento, que es el conocer lo que hay detrás de un artista, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes quiere participar de esto? Porque ustedes son artistas. Sí. Todos los que estamos aquí somos artistas y yo creo que ustedes también tienen algo que contarnos de su experiencia y preguntarle al maestro cosas, ¿no? Sí, por favor, si alguien Sí. quiere el micrófono no, desde ahí, se escucha. O desde la silla o como... Puede ser una pregunta, puede ser una anécdota, algo que enriquezca la conversación. Ven. O para pasar el micrófono. Claro, Sí. fantástico. Sí. Sí. Bueno, pues mientras se anima. Mira, Alida, por favor.
Maestro, una pregunta personal. Sí. ¿Cuál ha sido cuéntanos algo, alguna de tus restauraciones personales en la historia de tu vida como artista? Uy, esa es una pregunta. Muy bueno. No sé si puedo contar yo eso aquí. Algo que nos puedas contar. Cuéntanos, porque Bueno. acuérdate, los artistas contamos todo. Bueno, de mi vida personal. De tu ser, maestro. En serio, vale, Una cicatriz personal. Bueno, una cicatriz grande, la más grande, estar lejos de mi hijo. Eso se siente como seguramente sintió Tiziano cuando se le cayó el cuadro, que se le rompió allá contra el palo, pues queda una cortada. Estar separado de mi hijo es una de las cosas difíciles que me han ayudado también a crecer, porque en principio creí que estaba hundido y que no había ya para dónde. Pero el tiempo hace que si uno es fuerte y tiene fe, pueda salir adelante. Ya cuando uno logra sacar a flote la cabeza y respirar de nuevo y darse cuenta que se puede seguir viviendo y que buscar las maneras de buscar alternativas para vivir de esa forma, se hace uno más fuerte. Como también se hacen las obras de arte cuando se restauran, que a veces la tela está casi vuelta a nada, o sea, casi se desaparece, casi que solamente la pintura, y la reentelan y la protegen y la cuidan, y ya tiene para 300, 400 años más. Entonces así nos pasa a todos en la vida. Sí, claro. Gracias por la Yo pienso pregunta. que una de las cosas bonitas para saber acerca de un artista es precisamente cómo la obra ha crecido con la superación personal. Yo en una ocasión hice una obra relacionada con eso, porque considero que cada experiencia que se vive es una joya, es una joya que llega a la vida de uno indiscutiblemente. Y uno se da cuenta cómo el proceso plástico de la obra y el proceso filosófico y plástico de la obra, o técnico inclusive, y los conceptos que uno resuelva manejar en su obra, como lo que estás contándonos ahorita, o lo que estás exponiendo en este momento tan interesante, cuenta por la experiencia personal, Entonces, eso es apasionante. Y yo pienso que un artista no puede aislarse de lo que le ocurre en su vida, de las cosas que lo impactan, de las cosas que lo impresionan. Eso no es ajeno a lo que hace un artista. Llámese músico, llámese pintor, llámese escritor, al contrario. Todas las vivencias y todo el aspecto cotidiano más cercano de un artista, su hogar, su familia, los seres que ama, los dolores que ha sufrido, las alegrías que ha vivido, son tremendamente importantes, y es lo que definitivamente ha marcado la vida de un artista. Perdón, pero es que lo que estás diciendo, los artistas somos personas muy sensibles que vamos con una cara de ser muy fuertes. Sí. Y pretendemos tener un carácter muy valiente, y bueno, somos sagaces y realmente somos re blanditos por dentro. Y a veces nos vemos que no somos capaces de continuar con lo que es la vida de esta sociedad, pero eso nunca lo decimos a nadie. Yo ahorita me estoy desnudando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Claro. Pero llevamos esa cara de valiente, pero realmente somos muy blanditos, no cobardes, porque eso no tiene nada que ver, somos muy valientes, Claro. solo que somos muy sensibles. Y muchas cosas nos terminan afectando, y tenemos que buscar la manera de mantener el equilibrio en nuestra vida. Por lo Así menos es. a mí me ocurre, y conozco muchos artistas que igual. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes como artistas. ¿Sienten algo similar? ¿Quieres hablar? Maestro, yo quisiera saber de las obras que están en la exposición, ¿cuál de ellas tiene o cuál le llamó más la atención en su reverso para mostrar la inscripción o la historia que tenía el cuadro original? Bueno, pues
En todas ellas siempre hay el interés de lo que tú preguntas, ¿no? De encontrar, o sea, las obras que estaban más destrozadas son las que más me interesaron. Cuando vayan a la exposición, bueno, ya la han visto, las obras que están más picadas, hay una que está hecha de madera, que está muy corroída y con colores, y parece que la repintaron, le pusieron números. En esa obra puse yo una sombra. ¿La recuerdan cuál es? Sí. Y esa sombra es la sombra de la cabeza de una persona. ¿Sí la recuerdan? Claro. Representa que soy yo. Y la puse en esa tabla especialmente. ¿Por qué? Porque fue la más impactante para ti, Más la impactante. te tocó directamente. sí, porque tenía muchos arañazos y muchas cosas. No voy a ser una víctima, no vayan a creer que no, simplemente que a todos nos pasan cosas, ¿no? Pero en esa yo me sentí que era como la más herida, y es si mal no recuerdo, el anverso es una obra de un maestro del siglo XVII, Andrea del Sarto. Me parece que es de Andrea del Sarto. Sí, Andrea. Entonces es un gran maestro. Claro. Pero bueno, no la puse porque fuera un gran maestro, sino porque vi que por detrás tenía todas esas señales, pero por delante es maravillosa. Entonces, pues yo puse esa imagen como un autorretrato ahí. Señor Freddy. Sí, para que te escuche bien. Es para alcanzar a oír. Sí. Tenía dos preguntas. La primera es, se nos cuenta que llega al Museo del Prado, una de las grandes obras de los grandes maestros. Y entonces la primera pregunta, estos cuadros hacen parte de varias corrientes artísticas. ¿Cuál de ellas le influyó, le impactó más? Y la segunda es, usted nos hablaba de los esfuerzos tanto anímicos como económicos a poder decidir llevar una carrera como la de ser pintor. Creo yo, no sé si la interpretación mía esté correcta, pero en uno de esos cuadros me acuerdo bien que hay un tubo al óleo de acacia acabado, y al lado derecho está una moneda. Creía yo que ese cuadro de reversos interpreta simbólicamente esos esfuerzos que tenemos todos los artistas. Debemos tener unos esfuerzos económicos que para poder lograr perfeccionarnos tenemos que gastar muchos tubos de pintura. Gracias, Freddy. Bueno, en cuanto a las corrientes artísticas, cuando llegué a Europa me interesaba mucho el siglo de oro español, el siglo XVII, y por eso Velázquez, ¿sí? Era lo que más me interesaba. Y luego después ya uno se va enriqueciendo y va conociendo más artistas hasta el siglo XX, y ya enriquece uno y amplía El espectro, eso es. Y en cuanto a los esfuerzos que hay que hacer, sí, son esfuerzos emocionales, mentales, físicos y por lo tanto también monetarios. Entonces, en esa obra que tú comentas, va bien enfocado, así es. Están algunas herramientas que se utilizan para poder hacer una pintura, que aparentemente son cosas sencillas, como un lápiz, como un óleo, una tiza, cualquier cosita sencilla, y de una cosa sencilla podemos, o han podido muchas personas hacer obras de arte magníficas. Un dibujo de Leonardo da Vinci hecho al crayón, ahí con un sepia o con un sanguina, y están súper guardadas como, mejor dicho, tesoros. Trascendido la historia. Tesoros a nivel mundial. Entonces, económicamente también tenemos que invertir. No podemos ser, por llamar de alguna forma, tacaños con el crecimiento que nosotros debemos tener como artistas para seguir creciendo. Entonces sí, esa moneda está ahí porque representa esa situación también, lamentablemente. Sí, es cierto. Bueno, y lo de las sombras, perdón, maestra, Sí. perdón.
Lo de las sombras en las obras, ¿les había llamado la atención de alguna manera? Sí. ¿Y qué pensaban? Melgarejo, tú, maestro. No, o sea, esto ya No hace sabemos falta que así, yo creo, porque se escucha. cada que aparece una sombra, un proyecto la sombra de algo en un cuadro, una composición, es de alguna manera, si yo proyecto aquí la sombra de un árbol, estoy mostrando que hay un árbol en la composición, pero el árbol no está ahí. Ujú. Entonces yo decía a mi hija, que aquí el que estaba mirando, Sí. ¿y aquí qué? Y aquí estaba él parado, cuando estaba observando el cuadro, había una reja que era detrás de él, porque aquí se ve la reja, Sí. aquí se veía la sombra suya. Entonces era eso, era como tratar de adivinar y qué había, qué es lo que esta sombra nos está proyectando, qué elemento hay en la composición, que no lo vemos porque está ahí. O sea, eso es lo interesante, ¿no? de la sombra. No lo vemos, pero La está ahí. sombra que llega de afuera. Ahí es la clave, esa es la clave, no lo vemos, pero está ahí. ¿Qué nos sugiere entonces eso a nosotros? Porque la obra lo que quiero representar es una metáfora de, en el arte, girar un reverso de una obra, pero también en nosotros, en nuestro reverso. Entonces, ¿qué nos sugiere que lo vemos, pero no, ¿cómo fue que dijiste? Está ahí, pero no lo No vemos. lo vemos porque está ahí. Está ahí, No, está ahí. no, No lo vemos, pero está no, ahí. no lo vemos en la No lo vemos, composición pero porque está ahí, está dentro de la composición. ¿Le sugiere algo más aparte de lo que ha hecho el maestro Melgarejo? Pues es que yo pienso que de todas maneras el artista, antes que retratar alguna cosa o alguna situación o representar alguna vivencia o etcétera, lo que quiere es sugerir, ¿sí? O sea, la intención de un artista, más que decirle al espectador, mire lo que hay aquí y mire a ver si está bien hecho, o si lo dije bien, o si se ve clarito lo que quería decir. Es simplemente que uno expresa ese espíritu, ¿sí? de lo que quiere mostrar, de lo que siente, de lo que viene de aquí, de las vísceras. Y eso necesariamente implica una sugerencia para el espectador. Eso es lo que implica realmente, y en eso es en lo que consiste realmente el proceso filosófico de un artista. Porque no se trata simplemente, el maestro es un gran pintor, el maestro, y yo le decía hace un momento, el aspecto técnico de tu obra es impecable, es brillante, no Haxel, es un trabajo impecable, pero detrás de ese trabajo impecable, técnico, en donde hace mejor dicho, no es una representación, sino una sugerencia a través de esa representación. Eso es lo que realmente hace que surja el arte, que es el lenguaje personal de él como artista, que es lo que hacemos todos nosotros, ¿sí? Y es a donde debemos buscar, es a donde debemos ir llegando, ¿no? Encontrarnos para mostrarle al espectador, al público, al que se deleita con lo que uno hace como artista, la oportunidad de viajar dentro de nosotros, como lo hemos hecho a través del tiempo con todos los artistas, sí, Haxel, como lo hemos hecho a través de, espérame, termino un segundito la frase, como lo hemos hecho a través de todos los artistas que nos han antecedido, ¿sí? Que es tan importante respetar esa historia. Hoy en día, las nuevas escuelas y los nuevos artistas están empeñados en echar al olvido esa historia, ¿sí? Eso no existe, eso es atrasado, eso no sirve, eso es viejo y no nos interesa. El arte es lo que estamos haciendo hoy y nada más ha pasado. Decía el filósofo, escritor, periodista, Thomas Chesterton, que me encanta, decía, la tradición es la democracia de los muertos. Porque de la historia y de la tradición y del camino recorrido es que nosotros recogemos. Desde luego
hay una transformación en el proceso, desde luego, y todo es acorde al clima anímico, a la escuela que tenga, por dónde ha pasado, qué ha vivido, etcétera, etcétera. Pero nadie puede negar lo que nos antecede. Entonces es muy importante hacer ese recorrido, respetarlo para lo que nosotros vamos a producir. Ahora sí, Nancy. Sí, yo quería preguntar, y siguiendo pues el hilo conductual que menciona la maestra Clemencia, quisiera preguntar al maestro, desde el momento en el que las obras son reveladas al público, pues más allá del proceso que implica pues el montaje, las palabras de la inauguración, el momento de la inauguración, quisiera preguntar, pues tener en cuenta el proceso de transformación, de la diversidad que ha habido detrás de las obras, ¿qué cambió en el cerebro del maestro Henry Flores antes de que las obras se revelaran al público y después de ello? Bueno, pues a mí, a ver, una mujer lo entenderá mejor, porque una mujer puede dar el milagro de dar a luz, y es cuando nace ese bebé, y al nacer, sea como sea, lo quiere. Entonces, a veces es difícil parir una idea y pensar que dentro de lo que cabe no está tan mal. Entonces eso para mí ha sido una gran satisfacción, porque vengo de unos años, ¿cómo se podría decir? Complejos, pero de silencio, de no ser capaz de una creatividad escondida, Sí. apagada. Reflexiva, yo diría que es un proceso Sí, puede ser reflexiva, de interiorizar. circunstancias de la vida que hicieron que eso bajara un poco, bajara bastante, se quedara ahí como escondido. Pero hizo que ese silencio y esa reflexión durante esos años me dieran tiempo a pensar en esto. Y cuando ya lo tuve claro, realmente no fue tan largo el proceso, porque la obra que hay ahí, eso no se debe decir, pero lo voy a decir porque estamos aquí entre amigos, fueron 10 meses de trabajo. Me parece a mí que 10 meses es poco. Para nosotros 50 solamente. Para nosotros 50 Sí. solamente. Me parece que 10 meses es poco, pero detrás hay años de creatividad. Entonces, me siento de que he alcanzado un logro y me siento contento. Sé que no he llegado a ninguna parte, pero dentro de mis metas he alcanzado un logro que me da fuerza para el siguiente, que también ya me está dando vueltas en la cabeza de tiempo. La idea es no llegar a ninguna parte, la idea es seguir llegando y no llegar nunca a la etapa final, porque ahí nos morimos. Sí. A ver, Alida. Goya con 80 años decía, aún aprendo. El maestro Mansur, ¿se han dado cuenta ustedes No, eso de es la increíble. actividad intelectual Increíble. del maestro Mansur? Y no solamente de la actividad intelectual en sus procesos filosóficos, que son extraordinarios, sino también físicos. Es increíble, y él tiene 94 años, 95 años. 95 años, y pidió que la vida todavía le diera por lo menos 20 años más para sacar lo que todavía tiene por hacer. Como quisiéramos, Increíble. ¿no? Es Llegar a increíble. ese punto. Alina, por favor. Como se trata de conversar, ¿no? Sí. Claro. Tu pregunta me llevó a esta pregunta, incluso para los dos. ¿Qué tanto transforman los públicos las obras que ustedes hacen? La gente va, mira, ¿qué tanto transforma eso? El espíritu del artista. El espíritu y la obra misma, por ejemplo, la obra. Bueno. Toma, Rita, no, la Rita. Bueno, por ustedes. Porque quizá eso nos da elementos para saber cómo enganchamos más las personas con el arte en general, ¿no? Muy interesante esa pregunta, Alida, porque realmente los artistas trabajamos para nosotros en principio, como
a hacer esto. Hace unos días, y me perdonas que hago referencia a mí misma en este momento, pero a propósito de la pregunta, yo publiqué algo. Entonces, algún artista que yo admiro además por su creatividad y todo, me dijo: maestra, eso es de una época anterior, ¿sí? Y entonces dijo, su paleta ya era no sé cómo, y entonces ¿por qué? Entonces yo le decía, la paleta de un artista sube o baja según la marea anímica. Eso pensé yo, ¿sí? Y dije, no me puedo dejar llevar por lo que otro piense que debo hacer, ¿sí? Pero eso opina otro artista. Pero el público, que no es el artista que llega con el ánimo crítico natural, porque todos lo hacemos, sino el artista, el espectador crítico por naturaleza, como ser humano, que llega a observar lo que un artista hace. Entonces, ese es verdaderamente el crítico que a uno como artista debe interesarle, porque es el desprevenido, el que siente sin el ánimo crítico técnico, ¿sí? O filosófico o conceptual. Es la desprevención anímica de un espectador que simplemente llega y siente, como cuando uno va a un concierto, ¿sí? A oír una orquesta, a oír un pianista, un violinista, etcétera, un cantante, lo que sea, y uno se sienta allá, pero uno no lleva el cartón, uno no lleva el cartón de músico crítico para emocionarse o no emocionarse, o decir me gusta o no me gusta, ¿sí? Uno llega y se sienta y o se emociona o no le gusta o le gusta, etcétera, pero no necesita un cartón de crítico para decir esto me encanta, esto me gusta, ¿sí? Entonces lo que uno produce como artista no va dirigido a eso, o no debe ir dirigido a eso, no debe ir dirigido hacia esa visión, ¿sí? Sino simplemente la emoción de uno, que es una emoción auténtica, personal, dirigida a un público que es libre de expresar lo que siente frente a lo que uno hace. Eso, de todas maneras, para uno es influyente, para uno es impactante. No me refiero a que sea impactante positivamente necesariamente, pero es el ojo crítico espontáneo, ¿sí? Y sí lo afecta a uno, pero no para el hecho de que uno deba seguir haciendo esto o aquello en su obra, ¿no? Gracias, maestra. Pues tiene razón, estoy de acuerdo. La cuestión es que si a uno le dicen, y uno escucha del público, que todo está lindo, que todo está bien, que todo está maravilloso, pues uno se siente contento, porque uno también tiene su egocentrismo y también como es una respuesta a todo el trabajo que hay detrás, y uno se siente contento y uno se va a dormir tranquilo y ya está. Pero si alguien de entre todos los que le dijeron a uno que estaba todo muy lindo le dice, pero pues a mí la verdad no me gustó esto, ¿pero por qué? Porque no estoy de acuerdo con esta idea que puso, y al principio puede sentir uno un poco violento. Llamando al egocentrismo del artista, ¿no? Puede sentirse un poco violentado, pero es la idea, es la palabra de toda la que le han dicho la que lo pone uno a pensar, la que puede ser que no lo deje dormir tranquilamente, la que puede ser que durante semanas uno piense, pero ¿por qué? Y quizás de ahí uno pueda sacar un resultado. Entonces sí afecta lo que el público diga, y uno como artista debe saber escuchar y agradecer los halagos, pero también prestar mucha atención a las críticas y bueno, mirar también de quién viene, ¿no? Mirar de quién viene. Esta persona desprevenida, como tú dices, que es natural, que es espontánea, me parece muy lindo lo que diga, que le parezca bien o que le parezca mal, me encanta, me parece muy bien. Ya cuando se viene con mala intención es otra cosa, y también uno debe saber discernir. Igual, ¿no? de todas maneras esas cosas lo llevan a uno a la reflexión, ¿no?
de todas maneras, quiera uno o no, lo llevan a la reflexión. ¿Ustedes qué opinan? Como artistas. Aquí hay un montón de artistas. No sé qué. Aquí entre nosotros 500 hay Exacto. artistas. Sí, porque eso está pleno. Aquí no lo saben, pero eso está reventado. Entonces, bueno, maestra, pues ya se nos está Sí. terminando el tiempito. No quisieron participar muchos porque están muy tímidos, no sé por qué. Ya somos poquitos que vamos a hablar tranquilamente. Maestro Vergarego. No es tanto como compartir, porque seguramente el tema, mucho del que voy a hablar, es referente a lo que, al tema principal, que es lo del reverso de las obras. Sí. Esto fue, yo lo vi en una página que sigo en Instagram del Museo del Prado. Creo que usted la veo, creo que usted hizo por ahí una observación. Sí. Me llamó la atención porque es una obra de Pablo Bermés, de más de 4 metros de grande, Sí. y se llama Jesús en la disputa con los doctores en el templo, algo así. Sí, sí, señor. El caso es que los restauradores en un momento dado se dieron cuenta de que había como, se estaba presentando una variación en el color en la parte de arriba, toda la banda en la parte de arriba de la obra, Sí. y entonces dijeron, esto creo que hay que restaurarlo. Entonces cuando lo bajaron, lo voltearon el cuadro, entonces se encontraron de que había unos remiendos, llamaban, pues, Una llamaban de banda alguna que manera, colocaron en toda la técnicamente parte superior. pero entonces dijeron, o sea, este cuadro le añadieron casi 20 centímetros más a toda la obra. Sí. O sea, ¿qué genio se le ocurrió coger una obra de esa tan importante y añadirle así, porque así 20 centímetros más? Por añadirle, porque no había más que extender un poco más las columnas y los fondos y todo lo que había en la parte de arriba. Sí. Entonces el caso es que el chiste de esto es que, bueno, hacen el trabajo de la retirada del pedazo que había ahí, confirmaron de que sí, definitivamente había sido un añadido que se había hecho. Ni sabe cuánto tiempo después de haber sido terminada la obra, pero sí había pasado un buen tiempo. El caso es que, pues, se ponen en el trabajo, retiran un pedazo de la franja esa, llegan a la conclusión de que se estaba también, entre otras cosas, dañando la composición a causa de ese pedazo que le habían añadido. Exacto. Los genios que lo hicieron, quién sabe qué pensaron, pero pues, por composición ya la estaban dañando. Sí. El caso es que al final dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora con este retazo que le quitamos? ¿Qué hacemos? Porque no era tanto como retirarlo y botarlo a la caneca de la basura, porque a alguien se le ocurrió y eso no tenía por qué haberlo hecho, Sí. sino porque es que esas obras pues guardan tienen como un recorrido histórico que hay que conservar, ¿sí? La documentación que se hizo en un momento dado se bajó, se desmontó, se le bajó el bastidor, se recortó el bastidor, se recortó la obra, se volvió a su tamaño natural. Pero todo eso pues queda documentado, pero el elemento como tal La tira esa. no se puede perder. ¿Qué le hicieron? Entonces decía ahí, decía la restauradora, Ujú. decía, pues no queríamos que se traspapelara. Exacto. La misma palabra que Sí. utilizó ella. Entonces, a la conclusión a la que llegaron fue, cogieron el pedazo de tela, la metieron dentro de un material como un plástico especial y la pegaron detrás de la obra. Detrás de la obra, O exactamente. sea, vea qué cosas se encuentra uno detrás de una obra. Un reverso Reversa. que nos cuenta muchas cosas Y ahí quedó interesantes. pegado a ella. Gracias, maestro, porque esa es la idea, que nosotros podamos descubrir todas las historias, historias que hay detrás de las grandes obras de arte. Y me hizo recordar algo que ocurrió, creo que ahorita en el 2022, en un museo en Estocolmo, si no estoy mal, que tiene solamente 3 obras de Van Gogh. Y entre esas 3 hay una cabeza de campesina de la época de cuando él estaba empezando, que pintaba solamente con marrones, de los comedores de patatas. De la época esa de los Sí, comedores de esa patatas. Y es un cuadrito así más o menos, y es la cabeza de una campesina con un sombrero pintado todo en marrones, que no se nota que es el estilo de Van Gogh. Bueno, pues sacaron la obra para una exposición y dijeron, bueno, vamos a revisarla, hace tiempo que esta obra no la miramos ni nada. La giraron para limpiarla, se dieron cuenta, le hicieron una reflectología o radiología y se dieron cuenta, ¿qué creen que había en el reverso? Pero que no se veía, porque había un cartón que durante, no sé, 80 o 100 años estuvo ahí. ¿Se imaginan qué había? Un autorretrato de Van Gogh, de la época conocida de él.
parece ser que en sus circunstancias difíciles él reutilizaba los lienzos. Y si este le parecía bien, pero no tenía obra y tenía ganas de pintar, giraba y pintaba por detrás. Y a alguien en el principio del siglo XX se le ocurrió ponerle un cartón por encima para, yo qué sé para qué, y estuvo más de 100 años escondido un autorretrato que se acaba de descubrir ahorita en el 2023. Y entonces ya el museo ese de Estocolmo no tiene 3 Van Gogh, tiene ahora 4 Van Gogh. Lo han limpiado y ahora lo muestran por las 2 partes de una manera especial en una vitrina para que se pueda disfrutar. ¿Cuánto podemos aprender más de los reversos? Muchísimo más. Pero invitémonos, la invitación es a mirarnos nosotros. Y cuando vayamos a la exposición, así como yo les confesé cuál era el mío, busquen ustedes cuál es el de ustedes. ¿Vale? Pues, maestra, muchísimas gracias, maestra Clemencia, hija del maestro Hernández Prada, uno de los maestros más queridos de Santander, el cual quise yo conocer y hablar, y solamente una vez lo vi pasar así de lejos. ¿Cómo le hubiera Y gustado conocer? nunca pude hablar con él, y falleció el maestro. Yo sentí un gran pesar porque me quedé con las ganas de acercarme y poder decir cuánto admiraba su pincelada, su color, su maestría. Pero se lo digo a la hija que está aquí acompañándonos con Pero ahorita nosotros. se está oyendo. Y a través de mí. Para ti, maestro, a ti, maestro, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo este momento, y que nos contaras tu reverso. Y bueno, esto fue para mí una sorpresa muy agradable. Espero que ustedes también lo hubieran disfrutado. Y gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este momento. Maestro, gracias. Gracias a ti.